vamos a hablar un poquitico entonces de esta asignatura, de la organización y entrar un poquitico en materia que realmente me interesa, ¿no? El nombre, digamos, formal de la asignatura es Fundamentos Didácticos para la Educación Virtual. Bien, a pesar de que yo aclaro que los fundamentos didácticos para la educación, el punto de educación virtual, tienen que tener como punto de partida la didáctica general, la didáctica de la educación en general. Y después, entonces, hablar de la virtualidad. Y ustedes están en un diplomado en el que van a tener muchos espacios a partir de este módulo, o sea, a partir del módulo número 2, de ya tener ideas mucho más particulares de la educación virtual y el blended learning. O sea que yo, aunque voy a hablar y voy a tocar tangencialmente tal vez esos temas de educación virtual y de blended learning, realmente me voy a centrar en elementos didácticos que son válidos para cualquier tipo de educación, porque por ahí es por donde hay que empezar. ¿Está bien? Entonces, yo quería primero hablar de las reglas de juego. Vamos a poner las reglas de juego, que son muy sencillas y de alguna manera ya las he comentado. Y he tomado para hablar de esa regla de juego eh, dos frases que se le atribuyen a dos personalidades a nivel mundial. Una es Octavio Paz, no sé si han oído hablar de él. Octavio Paz es premio Nobel de Literatura en 1990, poeta, ensayista y diplomático mexicano. Se le atribuye a Octavio Paz que dijo que aprender a dudar es aprender a pensar. Por tanto, la primera invitación y la primera regla de juego que hay en esta asignatura es que dudemos. Dudemos de todo lo que podamos dudar y no tengamos miedo a expresar nuestras dudas. Dudemos de nuestra capacidad como docentes, al menos, no de nuestra capacidad, pero dudemos de la docencia perfecta que no existe. Duden de lo que yo diga, no importa, no me crean todo lo que yo diga, yo no soy Dios, ni me lo sé todo, y hay puntos de vista, y todos los puntos de vista son válidos. Y lo que ustedes duden de lo que yo digo, verifíquenlo. Si yo digo algo y usted duda, usted va y busca en ese ciberespacio que es Internet, en fuentes, por supuesto, confiables, si lo que yo estoy diciendo o si lo que dije en un determinado momento es verdad o es, o es mentira. O sea, no tengan miedo de dudar, no tengan miedo tampoco de preguntar cuando duden. ¿Bien? Y la segunda frase que tiene que ver con la segunda regla, la dijo Bernard Shaw, que es otro premio Nobel. Este es un dramaturgo, crítico, polemista irlandés, tiene más de 60, de 60 libros, muy sarcástico, muy irónico. Y decía Bernard Shaw, o se le atribuye a Bernard Shaw, que el problema más importante de la comunicación es la ilusión de que realmente se está llevando a cabo. O sea, Bernard Shaw nos está alertando de que hay muchos procesos de comunicación que en realidad no expresan ninguna comunicación. Entonces, lo que tiene que ver con lo que dice Bernard Shaw y constituye la segunda regla de juego es la transparencia. Quiero transparencia, yo voy a ser transparente con ustedes y quiero que ustedes sean transparentes conmigo. ¿Y qué significa ser transparente? Pues preguntar todas las veces que tengan que preguntar, darme retroalimentación, yo necesito saber cómo están asimilando ustedes el contenido, sus opiniones, el debate, la manera en que yo voy dando la docencia, si me entienden, si no me entienden, si voy muy rápido, si voy muy lento, si estoy siendo aburrido, si esto no me sirve para nada o no le sirve para nada a ustedes. ¿Está bien? Incluso desde el punto de vista ya afectivo, desde el punto de vista del proceso comunicativo, miren, hablamos el mismo idioma, pero tenemos culturas totalmente diferentes. Entonces yo lo que me comprometo, porque lo he hecho siempre, a que nada de lo que yo diga va a tener una intención ni ofensiva, ni una intención agresiva, pero, y digo esto por mi experiencia en Ecuador,
Hay cosas que en Cuba son normales, expresiones que en Cuba son normales y sin embargo en otros lugares de América Latina ya no son normales. Pueden ser ofensivas, pueden malinterpretarse. Entonces no me malinterpreten. Y cuando yo diga algo, si por ejemplo a Johnny le molesta algo que yo dije, Johnny, de manera transparente me dice, mire doctor, eso aquí no es usual. Eso aquí puede ser transgresor, ¿bien? O soledad. Si se me va en un momento, que creo que no, porque ya estoy muy entrenado por mis 5 años en Ecuador, pero por ejemplo, si soledad, un día le digo, pero digo, a ver, mi amor, ese mi amor no es nada. En Cuba se le dice mi amor a la que vende papa en el mercado. A la que camina por la calle y dice, mi amor, ¿qué hora tú tienes? Y ella te responde, las 5:15, mi vida. O sea, hablamos así. Yo estoy seguro que casi que no se me va a ir porque ya aquí me he tenido que controlar mucho. O sea, controlarme mucho no es la palabra. He tenido que romper determinadas estructuras comunicativas que en mi país pueden incluso resultar muy efectivas. Entonces hago esta aclaración y eso también forma parte de la transparencia que yo les estoy pidiendo a ustedes para que este curso sea verdaderamente un espacio de aprendizaje y un espacio en que la pasemos bien y la pasemos bien aprendiendo. ¿Está bien? Entonces, vamos a hablar un poquitico de la asignatura. ¿Cuál es el objetivo general de esta asignatura? He puesto aquí, valorar críticamente, eso es muy importante, valorar críticamente el proceso docente educativo y el quehacer de los profesores, algunos desde su propia experiencia como docentes, otros desde su experiencia como estudiantes, porque aquí hay gente que no es docente, hay muchas personas que están aquí que no son docentes, pero sí fueron estudiantes y disfrutaron y sufrieron los tratamientos y las dinámicas educativas que recibieron en su momento en que fueron estudiantes. O sea que es perfectamente válido. No hay que ser profesor para opinar de los profesores, porque todos hemos tenido profesores. Buenos, regulares, malos y malísimos. Todos. ¿Bien? Entonces, valora críticamente ese proceso en consonancia con una concepción constructivista, y voy a hablar aquí del constructivismo, es la teoría que yo abrazo, a la teoría a la que me adhiero, y además la teoría que un poco está, y esto no me gusta mucho esta palabra, pero infortunadamente así, de moda en América Latina. Todas las universidades se declaran constructivistas y humanistas. Por lo menos en Ecuador, todas. Aunque después uno en la práctica vea que no son ni tan constructivistas ni tan humanistas y que es más bien un discurso y una moda declarada. ¿Ven? Entonces, ese es un poco el objetivo general. Y este es el super objetivo, que es lo que he venido insistiendo. Pensar, valorar, criticar, debatir, oponerse, estar de acuerdo, cambiar, divertirnos, emocionarnos, arriesgarnos. O sea, que sea, insisto, un verdadero espacio de libertad y de debate, que son dos elementos claves para crecer desde el punto de vista profesional. ¿Bien? Entonces, hay también un conjunto de contenidos. Yo no los voy a leer. Ustedes van a tener esta presentación puesta en una plataforma. Todavía no tengo claro cómo va a funcionar la plataforma. La plataforma la tiene que poner el doctor Frank. Yo todavía no tengo acceso a la plataforma. Es una plataforma de Moodle. Me imagino que ustedes tampoco. Esas son cosas que iremos resolviendo en el camino. ¿Está bien? Pero yo me imagino que esta semana ya todo esto esté resuelto. Esta presentación va a estar ahí, por tanto no voy a leer paso a paso cada uno de los contenidos, pero la cosa va por ahí, los retos de la docencia universitaria, después centrarnos concretamente en la didáctica, el objeto de la didáctica, la caracterización, sus leyes, principios, categorías de la didáctica, que es el pollo del arroz con pollo del curso. El pollo del arroz con pollo es una frase como decir lo importante, ¿no? O lo importante del arroz con pollo es el pollo. Nunca he visto a nadie que separe el pollo y se coma solo el arroz.
Si he visto a muchos que separan el arroz y se comen solo el pollo. Entonces esa frase, el arroz con pollo, pues está hablando del elemento central del curso, está en los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, que a su vez son las categorías didácticas, porque son los que sientan la base para nuestra planificación como docente. Los objetivos, los contenidos, los métodos de enseñanza, los medios, las formas de organización y la evaluación. ¿Bien? A eso vamos a dedicar, digamos, el grueso del curso. También vamos a hablar de la clase, de la organización y su planificación, y vamos a hablar al final un poquito del docente y su desempeño como tutor, que tiene mucho que ver, sobre todo, con la educación a distancia en Blended Learning. O sea, el Blended Learning no es más que una enseñanza híbrida, donde hay una enseñanza presencial, pero a su vez se aprovechan con supuestamente una alta eficiencia elementos de las plataformas interactivas. O sea, hay una mezcla de enseñanza presencial con enseñanza virtual. Eso es Blended Learning, para el que no conoce el término. Como resultado de estos objetivos, pues se deben cumplir un conjunto de competencias que deben tener ustedes o que deben haber adquirido o acercarse a adquirirlas una vez que haya terminado la asignatura. No las voy a leer, pero que obviamente tienen que ver con esos objetivos. Y digo acercarse porque, o sea, para los que están interesados en aprender a dar clases, incluso para los que dan clases y están interesados en superarse, un diplomado en general y una asignatura o un módulo particular de un diplomado son un punto de partida. O sea, esto no es una asignatura para que ustedes aprendan a dar clases. Pero se aprende a dar clases oyéndome a mí. Se aprende a dar clases dando clases. Con el hacer. Con el saber hacer es con el que se aprende. Bien, esto es un punto de partida, un conjunto de elementos teóricos, un intercambio, un debate que nos va a llevar a enriquecernos, y un punto de partida para aquellos que no son docentes y un enriquecimiento para aquellos que ya son docentes. Eso yo creo que es, digamos, el objetivo fundamental que se persigue con este módulo en particular de didáctica. Pero yo siempre digo que con una asignatura, o sea, con 8 encuentros, tú vas a aprender a dar clases. No, porque yo no aprendí, todavía sigo aprendiendo y tengo 38 años de experiencia. O sea, el aprendizaje es algo que sigue con la vida, infinito. ¿Ven? Ahora, ¿cómo va a transcurrir el proceso? Bueno, las actividades académicas son 8 encuentros, ¿verdad? Aquí yo tengo una duda. Se les voy a preguntar, usted le iba a preguntar a Fran, porque Fran me acaba de mandar el registro de asistencia, y veo que aquí lo que han puesto en el registro de asistencia parecería que es lunes y miércoles, pero a mí me dijo Fran que es lunes y jueves. ¿Es así? ¿Lunes y jueves? ¿O ustedes no saben? Querido docente, creo que es lunes y miércoles. Ah, eso no es problema, eso yo se lo pregunto a Fran, y en lugar de reunirnos jueves nos reunimos el miércoles. Pues entonces, perfecto, esto yo lo cambio Sí, antes. doctor, esa es la información que me dieron a mí también, es lunes y miércoles. Perfecto, perfecto. No hay ningún problema. Todo sigue igual. De 7 a 10 de la noche para ustedes, de 6 a 9 de la noche para mí, porque yo tengo una hora menos que ustedes. Vamos, como les comentaba, a emplear la plataforma Moodle y vamos a poner todos los materiales hasta donde sé, ¿verdad? Habrá que esperar, que yo me imagino que en el transcurso de esta semana ya eso esté activado y ustedes tengan cada uno sus aulas, ¿verdad? Para acceder a esa plataforma, y yo tenga la mía para poder colocar ahí toda la información. Vamos a utilizar muchos métodos participativos de enseñanza, enfatizando en el trabajo grupal, hablando de talleres, discusión en grupos pequeños, discusión plenaria, tormenta de ideas, ¿verdad? Hay todo un conjunto de elementos que son de extraordinaria importancia y que permitirían verdaderamente establecer una dinámica activa y que responderían verdaderamente a lo que es el constructivismo como teoría educativa.
Y por supuesto tiene un papel protagónico también la autopreparación que ustedes tengan o que deben tener desde el punto de vista ya individual y grupal de algunos materiales y algunos elementos que yo voy a ir orientando para que todo no quede del lado de acá, que no sea yo solo el que hable, que es además eternamente aburrido y sobre todo poco eficiente. O sea que por ahí va la historia. Esto que yo sé que es lo que más le interesa a todo el mundo, ya esta parte, el que no estaba atendiendo va a empezar a atender. ¡Tum! La evaluación, porque la evaluación, y vamos a hablar de evaluación, vamos a hablar de evaluación en el curso, cuáles son las dinámicas evaluativas que hay que cambiar. La evaluación es un acto estresante, por tanto, todo el mundo en la evaluación. Entonces, esto que tengo es preliminar. O sea, hay 8 encuentros, se dice, o me estaba comentando el doctor Frank, que en la versión pasada del diplomado se habló de que para aprobar el curso había que tener 6 encuentros como mínimo, había que existir como mínimo 6 encuentros. Pero a su vez me estaba diciendo que eso lo íbamos a coordinar bien hasta el viernes, por si hay algún compañero que se matricule o que exprese que tiene problemas eh, X con conectividad o con lo que sea, y para no privar a esa persona de participar en el curso, pues con esos casos particulares se tendría algún tipo de dádiva, ¿no? En ese sentido, y tal vez a esas personas, pues obviamente se les permitiría tener, hacerlo totalmente virtual. Esa parte no la tengo clara, es una parte más organizativa que, insisto, en su momento ya me enteraré. Pero en principio, digamos que, vamos, les pido que asistan entre 5 y 6 encuentros como mínimo para para que tenga sentido y verdaderamente sea productivo este curso. Va a haber una evaluación sistemática formativa, una evaluación, una dinámica no demasiado compleja, ¿verdad? Yo intentaré incluso que ustedes no se sientan evaluados, para nada, pero bueno, obviamente la participación individual en los debates, la participación grupal, en diferentes actividades, foros, talleres, tareas de esta clase que se me puedan ocurrir, no es que se me haya ocurrido ninguna todavía, solución de problemáticas concretas de la práctica educativa. O sea, eso es muy importante. Yo, tal vez por mi doble formación, o sea, estoy formado en las llamadas ciencias duras, porque la carrera de alimentos, como la carrera en industria, la base es la química. O sea, estamos hablando de una ciencia dura, de esas carreras difíciles, complicadas, que entramos 104 y nos graduamos 36, ¿no? Eh, y eso me hace muy pragmático. Y sin embargo, después en posgrado hice una maestría en educación superior y un doctorado en ciencias pedagógicas. Pero como provengo de ciencias duras, a mí me gusta concretar las cosas, aterrizarlas, que se entiendan. Y infortunadamente muchos pedagogos, cuando escriben, pues se queda todo en un nivel muy abstracto, muy complejo, muy ladrillesco. Ladrillesco viene de ladrillo, ladrillo es algo pesado, ¿verdad? Es un término que se usa también mucho en Cuba. Eso es un ladrillo, esa película es un ladrillo, o sea, no hay quien la vea, aburrida, lenta, pero yo trato siempre de aterrizar. O sea, a mí me interesa mucho compartir experiencias concretas que tengan ustedes y que he tenido yo o que se puedan explotar en el curso. Y la evaluación final, que es la que a todo el mundo le interesa muchísimo también, pues yo lo que quiero es que ustedes elaboren y fundamenten una actividad docente, una clase, por ejemplo, una clase, teniendo en cuenta los presupuestos teóricos metodológicos de un PEA desarrollador. Entiéndase PEA, proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso significa PEA. Entonces, ahí esto por supuesto, a lo largo del módulo lo vamos a ir aclarando. Yo aquí estoy haciendo una presentación general. ¿Qué características particulares va a tener esa clase? ¿Cómo la van a hacer? ¿Qué equipos se van a reunir? ¿Verdad? Por ejemplo, aquí hay personas de salud que se pueden reunir, de agroindustria hay un montón que pueden hacer un gran equipo, trabajar en una asignatura en particular. Esos elementos ya
más específicos los iremos aclarando a lo largo del. ¿Está bien? O sea que no se preocupen ahora por entender perfectamente cómo va a ser la evaluación. Vamos a tener tiempo para ir profundizando y aclarando cada uno de esos elementos. De todas maneras, las calificaciones son estas. Estas son, esas calificaciones ya vienen de la propia organización del diplomado, ¿no? O sea, yo no puse eso ya está, ¿no? Que son los porcentajes en cuanto a la asistencia a las sesiones sincrónicas, la participación en las clases 15%, trabajo colaborativo entre pares e individual en las sesiones sincrónicas 20%, trabajo individual en los grupos, o sea, trabajo autónomo 15% y evaluación final 40%. De todas maneras, eso, insisto, aquí lo importante es aprender. Ya después veremos cómo nos movemos en la práctica concreta con la evaluación. Pero aquí lo importante es insisto, la participación activa que tengan ustedes, el intercambio que podamos tener y las cosas ya entonces irán saliendo solitas, ¿verdad? Y finalmente la bibliografía. Hay un conjunto de libros que voy a poner en esa plataforma, no los voy a mencionar, después hay una laminita ahí donde menciono algunos. Hay también artículos científicos, algunos pondré en la plataforma, otros los buscarán en internet para que ustedes puedan, digamos, contrastar determinadas informaciones, hacer análisis crítico de determinados artículos, de determinados procesos, y en general van a ver otros materiales, siempre van a estar estas presentaciones que yo hago de PowerPoint, van a estar ahí en la plataforma, en formato PDF incluso, para ponérselo más fácil, van a estar los videos de las clases, y puede haber videos también de otros elementos que a mí me interesan y ustedes revisen, y documentación variada. O sea, esa plataforma Moodle va a constituirse como un repositorio de toda la bibliografía y todos los materiales que ustedes necesitan, y tal vez hagamos alguna actividad utilizando ya las potencialidades de la plataforma, como puede ser foro de discusión, a lo mejor un test, ya veremos, porque además esto es un programa abierto, flexible, donde a mí me interesa mucho. Si a mí me interesa que ustedes la pasen bien y que aprendan, yo tengo también que dar un espacio para sus intereses, ¿verdad? Bueno, aquí hay algunos libros que van a estar en esa plataforma, van a estar de forma física para que ustedes lo puedan descargar y que de alguna manera van a ser la columna vertebral de los principales elementos que nosotros vamos a tomar en el curso, sobre todo el primero, que es una compilación que hice yo, es una compilación no publicada, pero de un conjunto de artículos que sí están publicados y de reflexiones de pedagogos, fundamentalmente cubanos, que hacen sobre determinados elementos que tienen que ver con los contenidos que nosotros vamos a abordar en la asignatura. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna opinión, algún comentario que quieren hacer sobre las dinámicas eh, que vamos a establecer en el curso? Nada, todo bien por ahora. O vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Pero en general, pues yo quería comentar sobre los retos que tiene la docencia universitaria en la contemporaneidad. Y es un punto de partida importante nosotros antes de entrar en la didáctica, en las categorías como tal, en la profundización de esos elementos, creo que hay que hablar un poquitico en general cuáles son los retos, cuáles son las características de la enseñanza actual y hacia dónde tenemos que movernos, ¿no? ¿Qué cambios tenemos que asumir? Y lo primero que yo quería comentar es que a nivel, digamos, popular, incluso académico, la palabra pedagogía se utiliza indistintamente que didáctica, ¿no? No, profesor, usted no tiene buena pedagogía. No, porque tal asignatura no está pedagógicamente diseñada o tal asignatura no es didáctica.
Y parecería que fueran sinónimos, pero no lo son. Entonces, un poquito precisar cuáles son los límites del concepto pedagogía, qué es la pedagogía y qué es la didáctica, ¿no? Como un punto de partida importante para poder establecer una nomenclatura que nos permita entendernos en el resto del curso. Entonces, la pedagogía, que es una ciencia, y es una ciencia porque tiene principios, porque tiene leyes, porque tiene regularidades, ¿bien? Porque tiene categorías, por eso la pedagogía es una ciencia, de las mal llamadas ciencias blandas. La pedagogía es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la educación como fenómeno psicosocial, cultural y específicamente humano. O sea, la pedagogía son las ciencias de la educación. Es lo grande, brindándole un conjunto de bases y parámetros para analizar y estructurar la formación y los procesos de enseñanza-aprendizaje que intervienen en ella. O sea, esta definición ya me está diciendo que hay procesos de enseñanza-aprendizaje que intervienen en la pedagogía, pero que la pedagogía no es el proceso de enseñanza-aprendizaje, es mucho más que eso, ¿verdad? La pedagogía además tiene un carácter normativo. ¿Por qué? Porque se dedica a establecer pautas o normas que hemos de seguir para llevar a buen término el fenómeno educacional. Y esas pautas, ese carácter normativo es variable. La ciencia no es variable. La ciencia tiene principios y tiene leyes, pero el carácter normativo sí es variable. ¿Por qué? Porque las normas que rigen a la Universidad de La Habana no son las mismas que rigen a la Universidad Técnica de Manabí en Ecuador, ni las mismas que rigen a la Universidad San Francisco de Quito en Quito, ni las mismas que rigen a la Universidad de San Andrés, seguro que no, ni las mismas que rigen a la universidad a la cual pertenecen ustedes. O sea, ya las instituciones se van a encargar de establecer todo un conjunto de normas, que de eso hablaremos en un ratito, que forman parte de su modelo pedagógico. Esas normas pueden ser a nivel universitario, pueden ser a nivel mucho mayor, puede ser a nivel nacional. Depende de cómo esté estructurada la educación superior en los diferentes contextos. Puede ser diferentes países, diferentes continentes, etcétera, etcétera. Eso es la pedagogía. O sea, la pedagogía es la ciencia de la educación y incluye todo un conjunto de disciplinas. Aquí no están todas. Aquí he puesto algunas disciplinas que forman parte de la pedagogía: la estadística escolar, la dirección escolar, la gestión institucional, la ética, la filosofía de la educación, la epistemología de la educación, que no está ahí, pero me acordé, la metodología de la investigación, la psicología pedagógica, la sociología pedagógica, la historia, las tecnologías de la información y las comunicaciones aplicadas a la pedagogía y la didáctica. Y la didáctica. O sea, la didáctica es una disciplina de la pedagogía. Por tanto, no es lo mismo, aunque tiene puntos de contacto, lo pedagógico que lo didáctico. No es lo mismo. A nosotros lo que nos interesa en esta asignatura no es lo pedagógico, es lo didáctico. ¿Y qué es la didáctica? Bueno, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española del 2009, ya hay uno que no es exactamente así, pero a mí me gustó este del 2009. Me estoy aburriendo, pero no veo a nadie. Déjame ver a alguien que vea una carita. Ah, Soledad. Ahí tengo a Soledad, Juan Carlos y a Diego, que por lo menos les veo la cara. Bueno, dice el diccionario que la didáctica perteneciente o relativo a la enseñanza, propio, adecuado para enseñar o instruir, método, género didáctico, obra didáctica, arte de enseñar. O sea, el diccionario del 2009, ya está actualizado, lo ve como un arte, la didáctica. Y yo puedo tener puntos de contacto con esa idea, porque enseñar también es un arte, pero más que un arte, es una ciencia, porque también tiene leyes, también tiene principios,
tiene categoría, tiene componentes, tiene regularidad. Entonces, según Carlos Álvarez de Saya, que es un destacado pedagogo cubano, la didáctica es la ciencia que estudia como objeto el proceso docente educativo, el proceso de enseñanza-aprendizaje, el aula, el contacto directo con el estudiante o indirecto con el estudiante. Y ese estudio, ese objeto de estudio de la didáctica va dirigido a resolver una problemática que se le presenta a la escuela como institución a nivel mundial, y es la preparación del hombre para la vida, pero de un modo eficiente y sistémico. O sea, la didáctica no se ocupa únicamente de la instrucción, sino se ocupa de la educación, o debe ocuparse de la formación de la personalidad de nuestros estudiantes. Eso es un elemento clave. No basta con que yo enseñe química analítica. No basta con que yo esté enseñándoles a ustedes ahora didáctica. Yo necesito transitar desde esa instrucción, que es el contenido específico de una rama del saber, a una educación. Yo tengo que además formar valores. Yo tengo que además formar un buen ciudadano. Yo tengo que formar un ciudadano ético. O tengo que conformarnos, tengo que contribuir, poner mi granito de arena para contribuir a la formación de la personalidad integral de los estudiantes que están, digamos, relacionados con las asignaturas o las ramas del saber. O sea, la didáctica va justamente ahí. Es un pedacito de la pedagogía, pero que tiene una importancia meridiana y capital. Porque hay otras ramas de la pedagogía que no tienen que ver nada con la docencia, la gestión institucional. O sea, la gente a veces piensa, bueno, es doctor en ciencias pedagógicas y mira qué malas clases da. Amén de la universidad de donde se gradúa doctor en ciencias pedagógicas, amén de eso, a lo mejor toda la dirección de su trabajo como doctorante de ciencias pedagógicas estuvo dirigido a la gestión universitaria y no a la docencia. Por tanto, él no tiene por qué dar buenas clases porque no es un docente. Él está en la parte de gestión universitaria o está en la parte de, como lo veíamos ahorita, estadística escolar o dirección escolar. O sea, esas personas no necesariamente tienen que ser docentes, pueden ser administrativos, excelentes administrativos, con un papel fundamental en una institución de educación superior o de educación básica. Pero su trabajo no necesariamente es ser docente. ¿Saben? De la docencia se ocupa precisamente la IA. Entonces, en el lejano 1996, estamos hablando de hace, ¿cuánto? Casi 30 años, casi 30 años. En el 2026 van a ser 30 años. En el informe de la Comisión Internacional sobre Educación Superior de la UNESCO, Jacques Delors, que fue presidente de esta comisión, un francés altamente destacado, planteó lo que se conoce como los 4 aprendizajes del siglo XXI. O sea, ya él estaba previendo, ya la UNESCO estaba previendo qué podía pasar en el siglo XXI y los cambios que tenían que darse para formar un profesional diferente en el siglo XXI. Y esos 4 aprendizajes de los que hablaba en ese informe de la Comisión Internacional de Educación Superior de la UNESCO, el primero tenía que ver, o se llamó aprender a conocer. ¿Y qué significaba aprender a conocer? A que los egresados universitarios tenían que tener estrategias de aprendizaje. Eso implica que los egresados universitarios tenían que tener metacognición. ¿Saben lo que es la metacognición? La capacidad que tenemos de entender cómo aprendemos. Porque todo el mundo no aprende igual. Soledad seguramente no aprende igual que Johnny, ni Johnny aprende igual que Diego, ni Diego aprende igual que Max. A lo mejor Soledad aprende mirando videos de YouTube. No lo creo porque no es milenio Soledad. Pero bueno, poner un ejemplo.
Bien, sin embargo, Johnny aprende leyendo libros y haciendo resúmenes escritos a mano. Y Diego no, Diego aprende en el TikTok. Yo qué sé, estoy diciendo tonterías. Pero la capacidad que tenga Diego de encontrar de qué manera él aprende mejor y Soledad de encontrar lo mismo y Johnny de encontrar lo mismo es lo que le va a producir a cada uno de ustedes la formación o el diseño de una estrategia de aprendizaje con la que van a estudiar para ver cómo se aprende. Eso es importante. Habilidades en la búsqueda de información. Ojo, a mí me da mucha gracia porque se habla de la generación digital, ¿verdad? La generación Z o los millennials. Y esos son los que nacieron con la computación, los que nacieron con toda la tecnología digital, los que se mueven con mucha soltura en redes sociales, que hacen un video en TikTok, editan, son personas creativas porque son jóvenes, como fuimos creativos, como fui creativo yo y como creo que sigo siendo, pero cuando uno es joven es muy creativo y efectivamente manejan perfectamente todas esas herramientas, pero no saben buscar información. Yo no sé cuál es la experiencia de ustedes, no sé cuál es la experiencia de Johnny, si sus alumnos saben buscar información. Los millennials, no, los millennials manejan a la perfección las redes, pero cuando le dice busca algo en internet, no saben usar Google. O en la primera información que aparece ahí es la que dan por válida, no cruzan información. Entonces, el aprender a conocer de este profesional del siglo XXI, de este aprendizaje, también tiene habilidades de lectura. No vamos a hablar de los problemas que hay con eso. Asimilación crítica del conocimiento, o sea, pensamiento crítico, dudar, lo que le decían. ¿Cuánto dudan o cuánto aceptan acríticamente? Solución de problemas con pensamiento creativo, curiosidad permanente. O sea, eso es un poquito, un resumen de lo que incluiría el aprender a conocer de ese aprendizaje que debe o que debía, ya estamos en el año 23 del siglo XXI. El segundo aprendizaje que plantea esa comisión, Jacques Delors en particular, es el aprender a hacer. Ya es el hacer. Que quiere decir que estamos hablando de aprendizaje para el cambio. No solo estamos hablando aquí de que se aprende haciendo, sino que yo voy a aprender para cambiar. Ese conocimiento, ese aprender a conocer me va a servir para el cambio, para emprender nuevas ideas, la iniciativa, la innovación. El hombre del siglo XXI tiene que ser un hombre de iniciativa e innovación, vinculando todo el tiempo la teoría con la práctica y no quedándome solo en la teoría, o no aplicando la práctica sin una base teórica, que también pasa. El tercer aprendizaje es el aprender a hacer. A hacer. ¿De qué me está hablando aquí? Me está hablando de la ética, tanto humana como profesional. Me está hablando de desarrollo humano sustentable. Me está hablando de identidad cultural. Pudiéramos adicionar todos los procesos de inclusión que se están dando en los últimos 20 años y que no eran tan claros en el momento de este informe de la Comisión Internacional de la UNESCO. O sea, estamos hablando de valores. ¿Cuáles son los valores que hay que tener o que se preveía que debería tener un profesional en el siglo XXI? Y aprender a vivir juntos, que enfatiza en primer lugar el carácter social del hombre. El hombre es por encima de todo un ser social. Todo lo que hacemos está influenciado por el contexto sociohistórico que nos rodea, por las personas que nos rodean. Somos entes sociales. Y si no, miren a ver si en Facebook alguien pone una foto fea. O alguien dice que está muy mal. Todos en Facebook están muy bien, ¿verdad? En Facebook la vida es una maravilla.
Incluso el que no pone nada en Facebook, porque dice, yo no tengo que estar hablando de mi vida, no me interesa que la gente sepa mi vida, que la gente sepa mi vida. Vive también como ser social, se ocupa de la sociedad, está pendiente de alguna manera de lo que piensen los demás. O sea, somos básicamente seres con un carácter absolutamente social. Eso es un elemento que hay que tener claro en ese aprender a vivir juntos. El trabajo en grupos multidisciplinarios e interdisciplinares, hoy en la ciencia es fundamental. Nadie descubrió una vacuna de COVID sola, todos fueron grupos interdisciplinarios de diferentes países, todos. Ya hoy los premios Nobel incluso se dan compartidos. Ya no se hace ciencia solo, ya se acabaron los hombres del Renacimiento, ya no hay Da Vinci, que sabía de todo, que pintaba, que hacía arquitectura, que creaba. No, 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 no. Bien, ya la ciencia avanza en función del trabajo multidisciplinario. Habilidad para comunicarse con las personas, aprender también a ocupar diferentes puestos de trabajo, a jugar diferentes roles en la sociedad. Esos son elementos clave que debe tener el hombre, o que forman parte de este aprender a vivir juntos, de este cuarto aprendizaje del siglo XXI. Y yo que soy muy falta de respeto y metido, me he atrevido a poner un quinto aprendizaje, que es aprender a desaprender. Porque los que llegamos al siglo XXI con más de 35 años, tenemos una carga en nuestra historia de vida, y mucha de esa carga hay que desaprenderla. Olvidarte, eso está mal, eso hay que sustituirlo, o al menos integrarlo con nuevas ideas. Por eso el aprender a desaprender a mí me parece también tan importante, y es una capacidad de tener la suficiente flexibilidad desde el punto de vista psicológico para adaptarse a nuevas situaciones y para reconocer qué cosas de lo aprendido sirve y qué cosa nueva tengo que incorporar, desechando lo aprendido, pero guardando, o sea, la dialéctica, desecho lo que está mal y conservo lo que está bien, ¿verdad? Entonces a mí me atrevo a preguntarle a ustedes, ¿ustedes creen que nuestros estudiantes, todos los que han formado a lo largo de, de la experiencia que tienen como docentes, en el caso de los docentes, y en el caso de los que no son docentes, pero tuvieron profesores, ¿ustedes creen que nuestros estudiantes egresan con esos cuatro aprendizajes? El aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Con ese nivel de profundidad, saben buscar información, leen, son gente con pensamiento crítico, todos son creativos, son emprendedores, tienen ética, ¿sí? O sea, logramos eso. Díganme, esta parte les toca a ustedes. ¿Logramos eso? Doctor, Dime, Soledad. bueno, yo creo que, por ejemplo, los egresados en enfermería, doctor, nosotros tenemos una primera parte que es la teoría, ¿no? Se da un tiempo, digamos, 50% a la teoría y 50% a la práctica, ¿no? Ajá. Entonces, el estudiante de enfermería aprende, ¿no? Todo lo que es teoría y posteriormente se va a la práctica, ¿no? Y pues esto debe estar de la mano del ser, ¿no? Del ser, ¿no? Y pues yo trabajo en la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Niño aquí en la ciudad de La Paz, y también tengo, ¿no? El gusto de evaluar, ¿no? Cuando el estudiante ya está en el quinto año, es decir, en el último año, ¿no? Y Ajá. pues es diferente, digamos, ser docente en las aulas, ¿no? Y verlas en la práctica, ¿no? Como que ejecutando todo lo que es el proceso aprendizaje, enseñanza, ¿no? Lo cual, este,
¿no? Se ve, digamos, en los estudiantes un 50% hasta un 60% de lo que aprendió en las aulas universitarias, ¿no? Y el resto, 40%, lo va ganando con la experiencia en el trabajo, especialmente ¿no? en el área hospitalaria, ¿no? Clínica o de salud pública, ¿no? Eso es, digamos, mi percepción, doctor. Ya, pero fíjate, Soledad, me disculpan que haya apagado la cámara. La apagué porque me estoy fumando un cigarro. Bien. Estoy adquiriendo cáncer. Para que no me regañe, entonces la apagué. Mire, eso que tú me dices, Soledad, está muy bien. Pero fíjate que tú me estás hablando del área cognitiva fundamentalmente. Me estás hablando de la adquisición de determinadas habilidades que le hace falta a un profesional de la enfermería. Y esas habilidades, obviamente, el mundo a lo largo de su historia y su desarrollo lo ha logrado porque hay excelentes enfermeros. Pero cuando se habla de los cuatro aprendizajes del siglo XXI, se va más allá. O sea, ya no se está hablando solamente de la esfera cognitiva desde el punto de vista puro de la adquisición de habilidades, sino está hablando de otras cosas, de esa capacidad de tener estrategias de aprendizaje, de esa capacidad de ser creativo, de esa capacidad de producir con el conocimiento que yo he adquirido, producir. Y los elementos que tú me estás hablando creo que son válidos también para la agroindustria. Los egresados de agroindustria saben de agroindustria. Y los egresados de matemáticas saben de matemáticas. Y los médicos saben de medicina. Y los biólogos saben de biología. Pero fíjense, yo recuerdo, voy a ir atrás, déjame ver. Fíjense que estamos hablando de un conjunto de aprendizajes que trascienden al aprendizaje tradicional. O sea, nosotros no podemos decir que hemos aprendido mal, ni yo aprendí mal, y entré en la universidad en el año 80 y me gradué en el año 1985. Ni la generación anterior aprendió mal. No es que aprendieron mal, es que los contextos sociohistóricos que habían cuando nosotros estudiamos eran otros. O sea, yo no tenía internet, yo tenía que ir a la biblioteca a buscar los libros y a leérmelos. O sea, yo di una asignatura que se llamaba computación, donde se daba programación en un lenguaje que se llamaba Fortran 4, y la computadora, me está diciendo Fran que tiene la cámara cerrada. Sí, Fran, la tengo cerrada porque estoy fumando. Ah, Y la disculpa, comput y la disculpa, com- disculpa, disculpa. No, no, tranquilo, tranquilo. Y la computadora, muchachos, era de un cuarto entero. La computadora no cabía en un cuarto, era toda una pared, era, yo qué sé, 4 metros por 6 metros. Y lo que daba eran unas tarjetitas. O sea, un contexto sociohistórico totalmente diferente. Entonces, lo que plantea Soledad yo creo que es válido también para todos. Pero yo estoy preguntando más. Yo estoy preguntando si nuestros graduados tienen estrategias de aprendizaje, habilidades para la búsqueda de información, habilidades de lectura, asimilación crítica del conocimiento, curiosidad permanente, si aprenden para el cambio, si emprenden, si tienen iniciativa, si tienen innovación, el vínculo teórico con la práctica en función de esa iniciativa y esa innovación, porque vínculos de teoría con la práctica hemos tenido todos, hasta los que se graduaron en los años 70. También las carreras obviamente tenían que tener un vínculo de la teoría con la práctica porque se necesitaba de profesionales que supieran aplicar los conocimientos a la práctica. Pero de lo que estamos hablando es de algo mucho más que eso. No sé si me hago entender, en este caso con Soledad, que fue la que dio la respuesta, pero con todos. O sea, ¿se entiende de lo que estoy hablando? ¿Sí o no? Díganme, que me aburro. Sara, Doctor. ¿sí? ¿Entiendes? Sí, doctor, bueno, estaba viendo, ¿no? Lo que Soledad decía. Yo pienso que se Se te asemeja corta. más que todo al punto de aprender a hacer
porque ahí toca el vínculo de teoría y doctor, ¿me escucha? Se te corta, infortunadamente ahí tienes un problemita con internet. Doctor, Ajá. ¿Quién me habla? Doctor, Ajá, dígame, dígame. eh, Sin miedo, caballero, sí, hablen sin miedo. claro, doctor. Es el hecho de que los que venimos de la vieja escuela, Ajá. cuando aprendimos este nuevo sistema educativo por competencias, los primeros que teníamos que adecuarnos y a desarrollar eso eran los docentes, ¿verdad? Por Para supuesto. poder impartir de esta manera nuestras clases también. Los tiempos han cambiado y obviamente, aunque hay mayor capacidad de poder conseguir información, lo que usted comenta es cierto. A veces el estudiante no realiza una búsqueda específica de un tema dado y lo primero que encuentra es lo que lo da por válido, y no es así. Y quizás no es solamente parte del estudiante ese problema, sino que quizás uno como docente no ha podido dirigir de manera adecuada esta búsqueda de la información. Eso es clave lo que estás diciendo, Johnny. Eso es Uno. clave. Luego, el aprender a conocer y el aprender a desarrollar la actividad de la parte cognitiva, pasar a la práctica. Lo que pasa también en mi carrera, que es la fisioterapia y kinesiología, es muy importante. Pero el hecho de ya llegar a la otra parte, de aprender a ser una mejor persona, el hecho de los valores con los cuales viene de la casa, el hecho de haber desarrollado ciertas habilidades de poder convivir con otras personas, el humanismo que puede traer innatamente un ser humano o aprender a desarrollarlo en sí, eh, el ponerse en lugar del paciente, la famosa palabra empatía, que en teoría nos dice mucho, pero en la parte práctica a veces no sé cuánto la podemos aplicar. Entonces, es muy particular. Y como usted decía al principio, la enseñanza se la realiza haciendo, o sea, tendría que ver mi alumno cómo yo practico estas cosas para poder él imitar y mejorar estas habilidades, doctor. Exacto. Muy interesante tu intervención. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario al respecto? O sea, voy a hacer esta pregunta primero. ¿Estamos de acuerdo en que efectivamente no hemos logrado, a pesar de que esto está planteado hace casi 30 años, y esto está planteado además, ojo, estos son planteamientos de la enseñanza presencial? Estamos hablando de dificultades de la enseñanza presencial, de falencias en la enseñanza presencial que no ha sido capaz verdaderamente de producir un profesional con estas características que, como parte de una comisión internacional, de una institución tan importante, de una organización tan importante como la UNESCO, se plantearon en el año 1966. O sea, la primera pregunta es, ¿estamos de acuerdo en que efectivamente no hemos logrado eso? O sea, no lo hemos logrado en general. No quiere decir que no haya personas que sí, que, o sea, que no haya egresados que sí tengan esas características y que no haya a lo mejor docentes que con su trabajo, tanto en el aula como fuera de ella, hayan logrado incentivar y potenciar el desarrollo de esas características, o carreras que lo hayan logrado o instituciones que lo hayan logrado. O sea, siempre hay una excepción. Pero estamos de acuerdo de que de manera general no, ¿verdad? Pregunto. Sí, docente, respecto a lo que usted decía, en mi opinión, si bien no se ha aplicado estos cuatro aprendizajes en la actualidad, aún todavía se tropieza más aún con el aprendizaje virtual. Exacto, exactamente, eso es buenísimo lo que dijiste, Jenny. Lo malo es que no encendiste la cámara y no te vi, pero bueno, nada es perfecto. Eh, pero eso es vital, efectivamente. En el aprendizaje virtual esto se complejiza, o sea, si no lo hemos logrado en el presencial,
O sea, falta camino por recorrer para poder lograrlo en el aprendizaje virtual en el que estamos empezando, estamos en pañales. O sea, ni tan siquiera hay una teoría hoy en día, no hay una teoría del aprendizaje virtual eh, con personalidad individual. Lo que quiero decir es que las teorías de las cuales se auxilia la educación virtual y el blended learning, ¿qué teorías son? El constructivismo. El constructivismo, ¿cuándo se creó? ¿Quiénes son los autores o los padres del constructivismo? Todas esas personas son antes de la computación, antes de la computadora. O sea, aún no existe afianzada con personalidad propia una teoría de educación virtual, sino que se están tomando teorías que vienen de la enseñanza presencial, teorías muy importantes, pero que increíblemente, o increíblemente no, que de hecho esas teorías todavía no han calado totalmente en la enseñanza presencial, porque ojo, y esto es muy importante. Una cosa es lo que digan o lo que hacen o lo que estudian los pedagogos. Una cosa es ser pedagogo y otra cosa es ser docente. No necesariamente una incluye a la otra. Un pedagogo es una persona que investiga y se dedica al estudio de las disciplinas de la pedagogía. Puede ser la didáctica. Y un docente es una persona que da clase. No todos los docentes son pedagogos, ni todos los pedagogos son docentes. Y tienen objetos de estudio, objetos prácticos, empíricos totalmente diferentes, porque el docente está con estudiantes ahí sentados enfrente. El pedagogo también puede estar con estudiantes sentados enfrente y sería lo ideal, o puede que no, o puede que trabaje en un centro de investigación donde no se imparte docencia. Entonces el problema es muy complejo. ¿Está bien? ¿Y por qué esto pasa así? O sea, ¿por qué no lo logramos? No lo logramos porque hay barreras. Algo nos impide lograrlo. Algunos de esos algo ya ustedes lo han comentado. Johnny hablaba de todo un conjunto de elementos e insistía en la preparación del docente, por ejemplo. O sea, el docente tiene una responsabilidad en que esto obviamente o sea, que no estemos logrando lo que queremos. Pero el docente no es la única barrera. Hay otras. ¿Qué otras barreras ven ustedes? Mírenlo a nivel macro, a nivel general. Traten de visualizarlo a nivel general. ¿Qué ven ustedes? Qué les impide, aún a lo mejor con el conocimiento, qué les impide de alguna manera poder realizar una práctica educativa tendiente a potenciar esos 4 aprendizajes, además de los otros? Porque esos son los 4 nuevos, pero los otros han estado siempre ahí. Yo necesito un profesional que sepa particularmente o sea, que tenga dominio de la rama del saber en la que se está graduando. Eso es obvio. Eso es obvio. ¿Está bien? ¿Qué otras barreras ven ustedes? Se les ocurran otras. Yo quería hacer una tormenta de ideas con esto, pero no la voy a hacer porque ya, o sea, me estoy quedando sin tiempo, pero no importa, lo que yo no pueda dar hoy, lo damos el miércoles, no pasa nada. Aquí lo importante es que entendamos y que debatamos. Eso es lo importante. Además de tal vez la preparación del docente, que es súper importante y que además es en la que podemos incidir, porque hay otras en las que no podemos incidir. En el docente podemos incidir. ¿Cómo podemos incidir? Preparándonos, superándonos, haciendo este diplomado, haciendo una maestría en educación, buscando, leyendo, investigando, buscando información, con un proceso de autoperfeccionamiento. A mí me ha parecido muy bueno que el primer elemento, que la primera barrera esté dirigida a un reconocimiento de nuestras carencias como docentes. Pero yo creo que aún sin esas carencias, fíjate, aún sin esas carencias, hay otras barreras que son más difíciles de modificar por nosotros,
que también tienen una influencia. ¿Qué se les ocurre? Docente, no sé si estoy mal, pero algo que tal vez no Nadie está está, mal aquí, nadie está mal. algo que tal vez no está dentro de las manos de alguien que, bueno, se dedica a la docencia, puede ser lo que es el sistema educativo de cada país. Muy bien, el sistema educativo de cada país. ¿A qué te refieres con sistema educativo, Jenny? Es que en algunos países son bien cerrados y como que ya tienen sus directrices de las cuales no puede uno desviarse, ¿no? Ya se me olvidó, Jenny, tú eres docente. No, pero voy en camino. Ya, pero ese planteamiento es un típico planteamiento de un docente que ha estado, entre comillas, sometido, ¿verdad? O ha tenido que depender precisamente de esas decisiones institucionales, como tú las llamas. O sea, me llama mucho la atención. Eso es un pensamiento que, esta reflexión que estás haciendo es muy profunda y muy importante, teniendo en cuenta sobre todo que tú no eres docente. O sea, esa falta de flexibilidad que es la que tú estás hablando emerge de tu experiencia más como estudiante. Estoy seguro. ¿A que sí? Sí, he tenido un poco de observación en cuanto a la manera en cómo uno imparte, ¿no? La educación y el cómo yo lo haría mejor, o bueno, en base a otro tipo de experiencia de otros países. Ya, Hay este muy, método Babson que también se puede incluir, ¿no? Pero que no está muy bien aplicado, al menos en Bolivia. Bueno, recién se está ya, aplicando. ya, muy bien, muy bien. Felicidades por esta intervención, Jenny. Y no te me apagues, no te me apagues, Jenny, que me gusta verte. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya sabemos que la institución también tiene una responsabilidad. Hay una responsabilidad del docente, hay una responsabilidad de la institución. ¿Qué más? ¿A quién se le ocurre otra cosa? Soledad, te veo ahí lista para opinar. Bueno, también se podría tomar en cuenta como una barrera la parte cultural y los valores familiares de repente. ¿Y por qué? Eh, bueno, por ejemplo, en la universidad, digamos, hay mucha gente, digamos, de pronto que no tiene la facilidad, digamos, ¿no? Por decirle, ¿no? Vamos a utilizar este texto, ¿no? Entonces, de repente dice el estudiante, no tengo las posibilidades, ¿no? Y generalmente trata de prestarse del otro estudiante y Ah, ya, pues, ya, 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 ajá, ya entendí por dónde va la cosa. Sí, 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 los medios, la propia infraestructura institucional, llamémosle ujú, así, porque sí, eso no pasa solo con los libros, eso a lo mejor pasa con una práctica de laboratorio que tú no sí, puedes hacer porque no tienes los reactivos, sí, por la ejemplo. parte, digamos, de instrumentos, Exacto. herramientas que uno quisiera Instrumentos, utilizar, digamos, herramientas, textos, no, materiales didácticos, sí, todo lo que es medio de enseñanza, que eso lo vamos a ver en un momento particular. Ya entendí. Perfecto, muy bien. Muy bien, Soledad, muchas gracias. Entonces tenemos al profesor, tenemos a los medios o a la infraestructura, tenemos determinados elementos que tienen que ver con las dinámicas institucionales, ¿verdad? ¿Qué más? ¿A alguien se le ocurre alguna otra cosa? Estoy sorprendido de que no le hayan echado la culpa al primero que todo el mundo le echa la culpa. Fíjate, estoy sorprendido del nivel de madurez que tienen los criterios que me están dando. ¿Qué más? Mira ahí Jenny pensando, ¿quién será? ¿Quién será el culpable? ¿Quién será? ¿Alguien más? Bueno, voy a hablar sobre mi resumito. Esto lo tenía, ¿no? De alguna manera lo hemos hecho. Yo hubiera querido que fuera más profundo, pero ya le digo aquí, como perdimos un tiempito normal al principio, pues eh, se me ha desbaratado un poco la idea que tenía, pero no pasa nada. La continuamos en la próxima semana, lo que yo no pueda. Bueno, aquí hay unas barreras que yo he identificado que se parecen mucho a las que han identificado ustedes.
esto es un ejercicio que yo he hecho en varios momentos, en varios cursos, diplomados, pregrado, maestrías, y siempre el primer culpable es el estudiante, que ustedes no lo han mencionado, pero que efectivamente también tiene una responsabilidad. Porque a mí los profesores me dicen, no, que los estudiantes entran, imagínense, profe, tienen una base muy mala de el bachillerato, no tienen pensamiento crítico, no tienen lectura comprensiva, tienen un montón de falta de ortografía, no saben leer, no saben interpretar. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Quién me dice? Dime, Johnny, tú que tienes mucha experiencia. No tanta, Es doctor. verdad. Sí, ¿Es verdad o pues, es mentira? esas Es verdad. características negativas Es, del estudiante a veces se aprecian, es verdad, eso es también ¿verdad? verdad. Claro, yo a esos profesores siempre les digo, ven acá, y cuando él salió de tu asignatura, ¿mejoró? ¿Qué tú hiciste para resolver ese problema? Debía mejorar. ¿Me Se hace lo que entiendes? O se sea, puede pues, de para que alguna mejore. manera también es cierto que una barrera importante es el estudiante, pero nosotros tenemos la responsabilidad dentro de, a ver si las otras barreras nos lo permiten, de mejorar un poco eso, de fomentar ese pensamiento crítico, de fomentar el hábito de lectura al que no lee. ¿A quién le vamos a fomentar el hábito de lectura? Al que lee. No, al que lee no le tengo que fomentar nada. Ese viene bárbaro, ese es mi mejor estudiante. El que lee, el que tiene pensamiento crítico, el que levanta la mano siempre, el que está participando, el que es creativo, el que es inteligente, entre comillas, porque la inteligencia es un término extraordinariamente complejo. Con ese estamos felices. A ese facilito darle clase. Lo difícil es dársela al que está mal, al que tiene mala base, al que tiene problemas de base. A lo mejor es una persona que tiene muchas potencialidades, pero yo no puedo aprender a multiplicar si no sé sumar. No puedo. Entonces uno a veces tiene que, dentro de las estrategias didácticas que utilice, tiene que también considerar a aquellos que no son tan aventajados. Porque al aventajado es facilito, que es facilito. Con que cualquier cosa que yo le dé, él va a buscar, él va a profundizar, él lo va a hacer todo bárbaro. Pero ese no es el que me importa el que está con más dificultades. Sin cegar, hay que no tiene remedio. Hay estudiantes que tienen, y no es que no tengan remedio porque sean malos, sino simplemente porque no está preparado intelectualmente como resultado de su formación previa para ingresar a un nivel superior. Tenemos también esos casos. Y por más que uno quiera, no logra, ¿verdad? Sin contar los problemas que tienen de responsabilidad, ah, porque hay estudiantes que tienen muchos problemas, pero son muy responsables y se esfuerzan mucho y vencen barreras y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen y se esfuerzan. Y hay otros que tal parece que no les interesa porque no les interesa. Y eso es otro asunto. ¿Por qué no les interesa? A lo mejor no podemos resolver eso. A lo mejor no les interesa porque esa no es la carrera que le gusta. A lo mejor no les interesa porque él no quiere ni ser universitario. A lo mejor está en esa carrera porque quiere complacer a los padres, ¿verdad? No está en esa carrera o no está en esos estudios superiores porque esté motivado. O sea, el problema es complejo. Pero sin duda, el estudiante, volviendo al pollo del arroz con pollo, el estudiante en sí constituye una barrera para su propia formación y una barrera que nos imposibilita de alguna manera u obstaculiza pues que nosotros podamos, aún teniendo los conocimientos, como decía Johnny, aún teniéndolos, pues yo no pueda, simplemente no pueda porque ese es un obstáculo. Otro obstáculo del que habló Soledad es la infraestructura. O sea, a mí tú no me puedes pedir que ese muchacho adquiera habilidades prácticas si no tengo un laboratorio, no tengo reactivo, no tengo que tener reactivo, no tengo que tener cristalería, no tengo que tener instrumentación. No me lo puedes pedir, ¿cómo lo vas a pedir? ¿Cómo me lo vas a pedir si yo a lo mejor tengo, o a lo mejor tengo tan poquito reactivo que mis prácticas son demostrativas? Cuando las prácticas deberían ser individuales, por poner un ejemplo.
O a lo mejor no tengo el mejor libro de texto. ¿Está bien? O a lo mejor no tengo, la universidad no tiene los contactos suficientes como para que ese estudiante vaya a la industria o vaya a los centros relacionados con esa área del saber a intercambiar en sus prácticas, por ejemplo, en sus prácticas, no sé si preprofesionales o en los momentos de vinculación. O sea, la infraestructura de la institución, obviamente, a veces nosotros queremos hacer cosas y no podemos, no podemos, no podemos, no podemos. No podemos, y además yo no tengo dinero para comprar el equipo, ni para comprar el reactivo, ni para... No tengo. O sea, la infraestructura es también una barrera. La planificación institucional, que tiene que ver, voy a ponerlo conjuntamente con las normativas, que es lo que hablaba Jenny. No solo tiene que ver con diferentes países, Jenny, tiene que ver también con diferentes universidades en un país. Aunque, por supuesto, tiene un peso importante, la normativa que siempre viene de arriba. O sea, en Cuba es el Ministerio de Educación Superior. Aquí en Ecuador es el Consejo de Educación Superior, junto con el CNESIC, que es la Secretaría de Ciencia e Innovación, que son los encargados de brindar las políticas o sentar las políticas de las universidades. O la dinámica universitaria. ¿Quiénes son profesores? Ya se me olvidó. ¿Quiénes están dando clases en la universidad? Díganme, yo no los veo a todos. Tienen que hablar, hablen. No esperen a que yo... ¿Quiénes son profesores? Díganme. Alguien que sea profesor que ya lleve un tiempito. Porque ahora no me acuerdo si Johnny es profesor o... Tú sí eres profesor, Johnny, por ejemplo, hace mucho rato, ¿no? Doctor, no, soy licenciado en fisioterapia y kinesiología. Ya. ¿Pero das clase en la universidad? Doy clases en la universidad, sí, sí. Ya, ya. ¿Daste clase a tiempo completo o medio tiempo, Johnny? Eh, Medio tiempo. Medio tiempo, fíjate, medio tiempo. ¿Y cuántos años llevas dando clase en la universidad? Como le comenté, empecé el año Es que se me 2000 olvidó de bien, son muchos, como que lleve recio. y entre que va y viene en los años, Ajá. tengo unos buenos años ya Ujú. compartiendo lo que aprendí con los estudiantes. ¿Y cuántas asignaturas tú has dado? Bueno, he dado varias ya en diferentes, pero una de las que más me No, 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 gusta no, 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 es, no. Perdóname que te interrumpa. Es ya, para no, para que no nos vayamos en tema. En un semestre, ¿cuántas asignaturas tú das? dos. ¿Has dado más de dos alguna vez? Sí, ¿Cuántas has tres ha dado? sido lo máximo. Tres como máximo. Las tres asignaturas esas que tú has dado como máximo, como dices tú, son asignaturas que tú dominabas. Básicamente, esas las que postulé y las que tenía más Es a la que conocimiento que podía postulaste, las que te... desarrollar mejor. Ya. De los presentes aquí en este espacio, ¿hay algún profesor que tenga más de tres asignaturas en un semestre? Pregunto, díganme, sin miedo. Es que ya no me acuerdo quiénes son todos los profesores. No, han tenido esa suerte. Y Johnny tiene tremenda suerte. O sea, aquí hay profesores que dan cinco asignaturas en un semestre. Los profesores contratados que no tienen nombramiento ni titularidad han dado cinco asignaturas en un semestre. Y otros dan cuatro. O dan tres, pero dos son nuevas. Nadie quiere darla. ¿Quién la da? El profesor contratado. No sé si tú tienes experiencia con eso, con los profesores que te han dado clase, Jenny, o si tú tienes experiencia, Soledad. Pero aquí eso es normal. Entonces, si a mí me ponen tres, cuatro asignaturas en un semestre y tengo 30 estudiantes por asignatura, tengo 120 estudiantes. Oigan, 120 estudiantes de cuatro asignaturas, dos que las voy a dar por primera vez y me tengo que reventar preparándola, porque la voy a dar por primera vez. ¿Qué trabajo voy a hacer yo para lograr esos cuatro aprendizajes? Johnny, que te veo siempre, tú siempre estás en pantalla, por eso te pregunto tanto. Cuando tú empezaste a dar clase, primer semestre que diste clase, primera vez que diste clase,
¿Cuál era tu gran preocupación? Mi primera preocupación era conocer más del tema que iba a impartir a los alumnos. El contenido. Exacto, Que no te fueran a preguntar algo que tú no te supieras porque tú querías que te tragara la tierra, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, si aquí un profesor contratado le ponen ya no 4, 3 asignaturas y 2 son nuevas, y ese profesor es joven, su gran preocupación va a ser aprenderse el contenido de esas 2 que no se sabe. Ese no se va a preocupar por la metodología, ni se va a preocupar por la didáctica. Ese se va a preocupar por saber ese contenido, que es lo primero, el punto de partida para poder dar clase. O no puedo dar clase de algo que no me sepa. O sea, aquí no pueden ponerle un profesor de didáctica en este diplomado a un ingeniero que no ha dado clase nunca, ¿verdad? Entonces, esa planificación institucional y esas normativas institucionales también son un freno. Yo no sé cómo está estipulado tampoco, por ejemplo, en Bolivia, la libertad de cátedra. Aquí, por ejemplo, hay muchos reglamentos, muchos. El estudiante tiene una evaluación que por demás es sumativa, va sumándose, ya hablaremos de eso cuando hablemos de evaluación, se va sumando esa evaluación además yo tengo que tener en cuenta una cosa que se llama trabajo en contacto con el docente, otra cosa que se llama trabajo práctico experimental, otra cosa que se llama trabajo autónomo, tengo que evaluar esas 3 cosas y además en un examen, cada una de ellas tiene un porcentaje similar a como yo se los he presentado así. ¿Así funciona la educación en Bolivia? Pregunto porque no lo sé. Dime, Jenny, que tú estás, acabas de graduar o graduando. ¿Así funciona? Eh, bueno, respecto a la universidad donde no, bueno, la mayoría de los compañeros que estamos aquí es más o menos funciona así en la UAC Batallas. Ah, o sea que el profesor ni tan siquiera tiene libertad para poder hacer lo que él quiere en el aula. Él tiene una libertad que está pautada por una normativa. ¿Sí o no? O sea, él tiene que poner determinadas evaluaciones para alcanzar un determinado porcentaje en un determinado numeral. Que, yo qué sé, trabajo práctico experimental es uno. Entonces, eso, obviamente, y es lo que tú decías, Jenny, y me imagino que a cosas similares a estas te referías cuando hablabas de las metodologías institucionales, obviamente también tiene un impacto, un impacto. Dime, Johnny, que te veo ahí con ganas de hablar. ¿O no? No me equivoqué. No, no, no quería comentar nada, Ah, no, doctor. no, tranquilo. Estoy escuchando y Tampoco es obligado. aprendiendo. No, tampoco es obligado. Ya. Fue una mala lectura de tu lenguaje corporal. Mea culpa, mea culpa. Hay otro elemento clave que tiene que ver con las condiciones de trabajo y de vida también de los docentes y de los estudiantes, pero fundamentalmente de los docentes. O sea, si a mí me pagan mal, si estoy en una universidad que es un desastre, si vivo en un contexto de violencia, como se está viviendo aquí ahora mismo en Ecuador, no sé si conocen, que realmente es brutal la violencia que hay aquí, pues obviamente yo no tengo ganas de trabajar. Y yo no lo voy a poner todo ni lo voy a dar todo. ¿Está bien? Entonces, como ven, aquí hay un grupo de barreras que yo puedo luchar contra ellas, pero suavecito. O sea, yo no voy a resolver el problema rápido. Yo no voy a resolver el problema como docente de la infraestructura. Yo puedo pelear, yo puedo protestar, yo puedo hacer una huelga, yo puedo exigir, yo puedo, pero yo no lo voy a resolver. Ni tampoco voy a cambiar la planificación institucional. No puedo. Igual, puedo hacer lo mismo. Protestar, exigir, decir, mire, esto no está bien, no me gusta así, así no está teniendo resultados. Pero yo no lo puedo solucionar. Lo único que yo puedo solucionar es la quinta barrera, o la 3, 5, la sexta barrera, que sorprendentemente, y para beneplácito mío, fue la primera que dijeron ustedes, que es el profesor. Esa es en la que yo puedo directamente trabajar con superación,
con formación continua, con capacitación psicopedagógica. Aún así, resolviendo esta, que es la única que yo puedo o que ustedes pueden incidir directamente, van a seguir estando estas otras 5. Otras 5 que eso no es verdad absoluta. Eso es una valoración que hice yo como resultado yo qué sé, de la sistematización de mi experiencia y de otras tormentas de ideas que he hecho en otros grupos. Pero alguien puede encontrar una séptima, o una octava, o una novena, o incluso Jenny puede unir las normativas y la planificación institucional y ponerlo en todo como la institución. Y Soledad unir la infraestructura, la planificación y la normativa. Da igual. El nombre no es lo que importa es lo que lleva adentro. Y el reconocimiento de que efectivamente estos son elementos que tienen una responsabilidad importante en la formación de los estudiantes. Y esto tiene que quedar claro para decir, bueno, yo puedo hasta aquí. Aún así, esta carga, la carga de superación que necesitamos es obviamente vital y necesaria e imprescindible para intentar potenciar esos 4 aprendizajes que tanta falta hacen en el contexto sociohistórico que vivimos, que es el siglo XXI, año 2020. Entonces, la práctica actual, cuando digo práctica actual, estoy hablando sí, de la práctica actual, pero no la misma que había en el 2010, era la misma más o menos que había en el 2000, la misma que había en los 90, la misma que había en los 80. O sea, ¿cuáles son las características para lo que son profesores de nuestra práctica? Primero, somos el centro del proceso. Eso es verdad. El profesor como centro del proceso, el profesor como transmisor y el estudiante como receptor. Eso esencialmente, con algunas excepciones, sigue siendo así. No importa todas las normativas, no importan las normativas, no importa la insistencia de la institución, no importa el discurso, no importa que pongamos que el modelo educativo de la universidad es constructivista, no importa que digamos que la educación es humanista, no importa. En nuestras mentes, y ahí está Jenny, que seguro está pensando en 1.000.000 de profesores, y caracterizándolo y evaluándolo. Y me encanta que esté Jenny aquí, me encanta que estén gente joven que lo vivió, porque esos son los que tienen una percepción muy clara, porque lo sufrieron. Sigue predominando el profesor como centro del proceso. No importa que le manden a hacer grupitos y que le manden a hacer trabajo grupal, que no es trabajo grupal de nada, es que los mandé ahí para su casa a que hicieran un trabajo grupal del cual yo sé que uno es el que lo va a hacer y el resto se va a apuntar. Seguimos siendo el centro del proceso. Seguimos, la enseñanza en general sigue siendo autoritaria. El profesor es el que manda. El profesor es la figura, doctor o ingeniero o licenciado. Hay quien se pone bravo si no le dicen su título. No sé, ¿sí o no? No, profesor no, licenciado. No, profesor no, magister. ¿Qué? Pero si profesor es más grande que todo eso. La labor el título de profesor es más grande que el de máster y el que el de licenciado y que el de doctor. Entonces, esa comunicación alumno-profesor usualmente es unilateral, es vertical, el profesor arriba, el alumno abajo, con contadas excepciones. No hay verdaderamente un proceso de democratización. Hay una sobrecarga de contenido, queremos dar todo lo que nos sabemos para que el estudiante esté preparado. Eso se hace de buena fe, de buena fe.
Las últimas técnicas que aparecieron de cromatografía líquida de alta resolución son estas. Se las voy a dar a los muchachos para que estén actualizados. Y no me alcanza el tiempo. Esos contenidos, además, de forma general, se imparten de forma acabada, como paquetes de conocimiento. Y por eso el estudiante, su actitud frente al conocimiento es acrítica. Fíjate que a Johnny, igual que a mí, Johnny, lo peor que pudiera pasarte, ¿qué cosa era? Que te preguntaran algo que tú no sabes. ¿Qué cosa más normal están decir? Chicos, no me lo sé. Vamos a hacer una cosa. Tú vas a hacer una búsqueda sobre eso y yo voy a hacer también una búsqueda sobre eso. Y Jenny, fulanito y menganita van a hacer una búsqueda sobre eso. Y la semana que viene o en la próxima clase vamos a arrancar discutiendo lo que encontramos sobre eso que tú me preguntas. Y aquí nadie se lo sabe todo. ¿Por qué me lo tengo que saber todo? Porque esa educación bancaria de que yo soy el astro y que el profesor es el que más sabe, cuando la mayoría, o infortunadamente muchas veces, no sabe. Entonces mentimos y esquivamos. Me preguntan lo que no sé, eso lo vemos al final de clase. O, pero eso no está en el contenido. O, ya les he dicho que no me interrumpan. Y ahí está todo. Autoritarismo, el profesor como centro de proceso, la sobrecarga de contenido. Y muchas veces también los estudiantes creativos, los que preguntan, los que cambian la dinámica, son entonces los conflictivos. No me gusta fulanito porque siempre me está interrumpiendo y siempre me está haciendo preguntas. Hombre, fulanito que te está dando vida a tu clase. Entonces, piensen si estas situaciones no son válidas en el presente, a lo mejor yo estoy equivocado y a lo mejor no en Bolivia no pasa eso. Ah, no lo sé, piénsenlo. A mí me parece que sí. Ese contenido, además de que sea en forma capaz, se ha fragmentado, porque no queda otra. Hay poca presencia de enfoque de actividad de carácter multidisciplinario. Enfermería. Ustedes tienen que dar una asignatura que se llama bioquímica, el primer año de la carrera, ¿no? Primero, mi opinión, dar bioquímica en el primer año de la carrera está mal. Te voy a decir por qué, porque para entender la bioquímica hay que saber química orgánica. Yo no sé si dan química orgánica. Yo no me puedo confiar de la química orgánica que dan en el preuniversitario para empezar a enseñar bioquímica. Y que de pronto tú te desayunes con que esta estructura hemiacetálica en forma de siglo, llena de carbono y grupo carboxilo, y grupos hidroxilo, es un carbohidrato. O que el enlace peptídico se forma entre el grupo amino y el carboxilo de 2 aminoácidos. Si tú no viste química orgánica, no lo vas a entender, te lo vas a querer aprender de memoria. ¿Y qué te voy a hablar yo del ciclo de Krebs? Y si va arriba doy el ciclo de Krebs, que te obligo a que te tengas que aprender etapa por etapa y encima por encima, cosa que no tiene ningún sentido y que lo importante del ciclo de Krebs es entender que forma parte de la respiración celular que viene detrás de la glucolisis, que tú necesitas sentir coenzima A y después va a la cadena de transporte electrónico y la fosforilación oxidativa y que eso te produce la energía para que tú vivas, para que ahora me estés mirando con esos ojos y para que ahora todos los que están aquí estén atendiendo. Eso es lo importante de la respiración celular y el ciclo de Krebs, que eso ocurre a nivel celular. Pero si yo lo que te enseño es que tú te tienes que aprender todo y por ahí anda un rap del ciclo de Krebs, ¿lo han oído? Que además está mal. El rap está mal. Además, porque el ciclo de Krebs solo produce 2 ATP. Ah, lo que produce muchos grupos fosfatos que después se van a convertir en ATP en la cadena de transporte electrónico y la fosforilación oxidativa. Pero no se producen esos 6, 8 o 10 ATP que dice la canción o que dice el rap en el ciclo de Krebs. O sea, encima está mal. Entonces, esos son elementos que todavía persisten y que hay que superar. El profesor supone que todos los estudiantes están en igualdad de condiciones y siguen la lógica de su explicación. Supone que todos los estudiantes asimilan por igual sin considerar los ritmos de aprendizaje. Como no se hace trabajo grupal personalizado, como uno se para en el aula frente a 30 estudiantes y tiene un discurso, incluso un discurso bien, vamos a suponer que el discurso está bien hecho.
que es un profesor que tiene mucha experiencia y la experiencia, porque ¿para qué sirve la experiencia? Para tú saber, dando la misma asignatura cada año, dónde están los problemas de esa asignatura, cuáles son las mayores dificultades, de forma general, qué es lo que a la gente no entiende bien. De forma general, porque te pueden encontrar un grupo que no entendió bien el ciclo de Krebs, pero el que viene atrás, lo que no entiende bien es la lanzadera de glicerol-fosfato. Y el ciclo de Krebs lo entiende perfecto. ¿Bien? Pero esa explicación, ese discurso, todos los estudiantes no lo asimilan por igual porque no los estudiantes no tienen la misma estrategia de aprendizaje, no tienen la misma base, bien, no vienen de la misma escuela, no tienen el mismo rendimiento académico, y eso tiene que ver entonces con procesos comunicativos o con diseñar el proceso de tal manera que el estudiante, entre comillas, descubra o construya el conocimiento. Porque eso es una ilusión. Porque lo que tú descubres no se te olvida. ¿Es o no? Lo que tú memorizas para un examen, que encima pregunto, los exámenes aquí son de selección múltiple, de marcar una pregunta con varias alternativas y marcar la respuesta correcta. ¿Son así los exámenes? Pregunto. ¿Son así, Jenny? ¿O Soledad? Sí, sí, se aplica también ese tipo de exámenes. Pero también hay exámenes abiertos. Sí. Mixtos. Bueno, si encima de todo eso que dice Jenny se aprendió de memoria, por ponerle a Jenny, que también seguro viste bioquímica, si eres de agroindustria, ¿no? Sí, se ve bioquímica. Ya, perfecto. Jenny se aprendió de memoria, si lo crees, de memoria, toda la bioquímica de memoria. Y en cuanto ella terminó la prueba y terminó todas sus marquitas, en cuanto acabó y se enteró que aprobó, olvidó todo lo que puso. Esas son características de nuestra enseñanza. No se dirige conscientemente el proceso de formación de procedimientos lógicos. Y al no hacer eso, se consigue un aprendizaje mecánico, repetitivo. No se estimula el desarrollo de la reflexión y la actividad crítica del estudiante. Todo lo contrario, lo que tengo es miedo de que me echen a perder la clase. Ojo, no es una generalidad de lo que estoy hablando, pero sí son tendencias. Y me doy cuenta que son tendencias cuando le veo la cara a Soledad, cuando le veo la cara a Jenny, incluso cuando le veo la cara a Johnny, que a lo mejor no es un profesor de esto, pero conoce. Porque además el termómetro de nosotros son los estudiantes. El termómetro de mi clase son ustedes. A mí que me importa haber yo quedado satisfecho porque creo que hablé muy bonito, si aquí nadie entendió nada, o se aburrieron, o se fueron, o se durmieron. No me importa. O sea, no fui eficiente. ¿Para qué sirvió esto? ¿Cuál es el carácter utilitario, el carácter formativo de lo que yo estoy hablando? Cero, si lo que pasó fue eso. No sé si me explico. ¿Está bien? Y la evaluación limitada al resultado. Aquí no hay evaluación formativa. Por mucho que se declare que la evaluación es formativa y que hay evaluación por pares y evaluación por terceros y heteroevaluación y toda la palabrería que tiene un fundamento didáctico y científico, pero que se ha normalizado la moda. A pesar de todo eso, la evaluación se limita al resultado. Todo el mundo está preocupado por la evaluación. Todo el mundo se pone nervioso en procesos de evaluación. La evaluación no se integra coherentemente al proceso, a pesar de que la evaluación es un proceso natural y humano. Porque cada vez que Soledad o Johnny, para no estar con los mismos, déjame ver otros, o Diego, o Max, o Sara, hacen una actividad en su vida, cualquier actividad de que se trate de cocinar, están evaluándose. Me quedó bien, me quedó mal, me quedó rico, no me quedó, no seguí la receta bien, no la seguí mal. Lo que pasa es que no se está calificando. O sea, cada vez que a Soledad le queda mal una comida, tú eres casada, Soledad. Ya, el esposo le dice, tienes 50 puntos, desaprobada en la comida de hoy, que por esos 50 puntos, que además después le van a servir para algo a Soledad. No, eso no pasa, porque Soledad en su vida no transita
en su vida personal, ni nadie de nosotros, por un proceso de acreditación. No transitamos. Ah, pero en la universidad sí. Esos puntos se van a sumar con otros, con otros, con otros. Y me van a decir al final si yo estoy aprobado en sus pruebas. Y todo eso que yo acabo de hablar tiene que ver con una tendencia pedagógica que es la más antigua y que ha cambiado, ha evolucionado para bien, ¿verdad? Pero que básicamente sigue teniendo rasgos que nos persiguen y que están presentes en nuestras aulas, y eso es la enseñanza conocida como enseñanza tradicional, que es una enseñanza centrada en el contenido. Lo más importante es el contenido, y que tiene que ver con la educación bancaria. ¿Por qué se le llama bancaria? Porque se siente que el profesor es el banco del conocimiento, es el que lo sabe todo, ¿verdad? Donde el mecanismo fundamental que usa el estudiante para aprender es la memorización, donde el modelo comunicativo tiende a ser más monológico. El profesor habla, el estudiante escucha, el profesor es emisor, el estudiante es receptor, encima es vertical, el profesor está arriba, el estudiante está abajo, hay autoritarismo, hay verticalismo, hay unidireccionalidad. Ustedes saben lo que significa la palabra alumno, ¿no? Es sin luz. Sin luz, Lidia, muchas gracias. O Bueno, sea, fíjense que la propia esencia etimológica de la palabra ya es autoritaria, sin luz. Eres el infeliz sin luz que yo voy a alumbrarte con la luz de mis conocimientos, ¿verdad? Entonces, insisto, no quiero decir que esto predomina 100% con todos los rasgos que vimos, pero sí hay muchos rasgos que se repiten y que todavía están presentes a pesar del discurso, que eso es lo peor de todo, porque por lo menos ante la enseñanza tradicional no era hipócrita, era consecuente. La letra con sangre entra. Ese dicho lo usan aquí en Bolivia, o algunos similar, ¿verdad? La letra con sangre entra. O sea, yo soy el que lo sé todo, usted cállese, usted, ¿verdad? en Esa mis era la tiempos, enseñanza tradicional, que por lo menos era transparente y honesta. sí, Ahora profe, seguimos haciendo lo mismo, pero decimos que somos constructivistas, que hacemos trabajo grupal, que los estudiantes construyen el conocimiento. Entonces hay que ver, ¿verdad? Entonces, tranquilos que estoy terminando ya. ¿A dónde vamos? ¿A dónde hay que ir? ¿A qué enseñanza hay que ir? En todos los sentidos, tanto en la presencial como en la a distancia, que es más difícil todavía. Bueno, a partir de la concepción de la personalidad humana, el carácter humanista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hemos hablado de eso. Esto es un poco por oposición a lo que hemos visto. Considerar el carácter unitario del conocimiento y su vínculo con las realidades concretas que afectan la vida del estudiante, tanto en su esfera cognitiva como afectiva. ¿Quiénes saben lo que es la esfera cognitiva y la esfera afectiva de la personalidad? O sea, lo cognitivo se refiere al pensamiento y lo afectivo se refiere a los sentimientos. Entonces, esos son dos formaciones de la personalidad que no están desvinculadas, están unidas. Y si no, ¿dónde está Jenny? ¿Dónde anda Aquí, Jenny? Ponte ahí que te voy a... Y si no, a ver Jenny, segurito. Y digo tú porque eres la más jovencita, los demás también, lo que tal vez se le olvidaron. Los profesores que mejor te caían eran los que mejor entendías. ¿A que sí? Y sí, esa me alegra. asignatura, y esa asignatura es la que mejor salías. Sí. Claro, la unidad de la esfera cognitiva y la afectiva. O sea, Ujú. tus afectos y tus condiciones afectivas frente a una asignatura, frente al conocimiento que te está dando una asignatura, dependen, por supuesto, o están relacionadas con los afectos o con los sentimientos que tú tengas con esa asignatura, que a su vez depende con los que tengas con ese profesor. Por cierto,
El conocimiento no se transmite. ¿Bien? Se transmite información. Yo aquí no estoy transmitiendo conocimiento. Yo en este discurso de casi 2 horas no he transmitido conocimiento. Yo transmito información que ojalá se convierta en conocimiento en el cerebro de ustedes. Ese es el fin. Pero yo no transmito el conocimiento. Conocimiento es el conocimiento de la humanidad que yo he reunido para mí, que yo domino supuestamente, y yo transmito información y ojalá se me interprete con el nivel de profundidad que yo quisiera que se me interpretase y esa información se transforme en conocimiento, en las cabecitas de ustedes, a nivel de conciencia y llegue a ser hasta una abstracción. ¿Está bien? Considerar las características y fases del conocimiento humano. Hay que saber cómo los estudiantes aprenden. En este curso vamos a hablar de una teoría que habla de cómo aprenden los estudiantes, cómo aprende el ser humano, cuáles son las etapas en el aprendizaje del ser humano, una de las tantas teorías que hay, porque hay muchas. Considerar el carácter activo del estudiante en la construcción de conocimiento, pero considerarlo de verdad, no repetir como un papagayo. Constructivismo, y el constructivismo es que el estudiante construye el conocimiento. No, no, no. Es entender la necesidad de que el estudiante construya el conocimiento. Es favorecer con acciones y estrategias didácticas condiciones que permitan, posibiliten y potencien la construcción del conocimiento por parte del estudiante. Y eso no se logra haciendo grupitos ni mandando tareas por grupitos. No se logra así. O sea, puede que se logre así, pero si está bien hecho. Pero el hecho de hacer el grupito y de poner a los estudiantes a trabajar en un grupito no garantiza en ningún momento que ahí haya un verdadero trabajo colaborativo, ni un verdadero trabajo grupal. Y entonces un último elemento que tiene muchas aristas es el carácter democrático del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la relación alumno-profesor. O sea, tiene que haber flexibilidad en la organización y ejecución del proceso, tiene que haber métodos activos de enseñanza, situaciones de grupo, pero estudiarlo, ver, entender qué es eso. De eso también vamos a hablar en este curso. Tiene que haber un clima de libertad de expresión, de respeto a la opinión ajena. Incluso es que todas las opiniones son valiosas, aun cuando yo no esté de acuerdo. Porque no estar de acuerdo también es valioso. El profesor como orientador y guía del aprendizaje sin dejar de ser el director. El profesor es el que organiza el aprendizaje. El profesor es el que organiza la asignatura. El profesor es la cabeza pensante inicial que diseña una asignatura con un conjunto de actividades y un conjunto de medios y un conjunto de métodos con vistas a que el estudiante aprenda. Porque toda esta historia de la didáctica, el objetivo final es que el estudiante aprenda. No solo aprenda el contenido de la asignatura, sino que aprenda además a ser una mejor persona, que aprenda a moldear su personalidad, que aprenda de alguna manera esos 4 aprendizajes que decía Delors y otros, porque ahora hay otros. El contexto de 1996 no es el contexto de 2023. Ahí prácticamente no se habla de tecnología de la información y las comunicaciones. Y hoy nos están inundando. Ahí no se habla de inteligencia artificial. Y hoy es la gran preocupación de los docentes. ¿Qué hago con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial me va a desbaratar el diseño de mis asignaturas. Hombre, lo que tienes que hacer es cambiar el diseño de tus asignaturas y cambiar los sistemas de evaluación y hasta orientar el uso de la inteligencia artificial. Eso es verdaderamente una posición del quinto aprendizaje que puse yo, desaprender, adaptarte a las nuevas situaciones. Y bueno, y el proceso de evaluación, como decía, con un enfoque integral y humanista. ¿Está bien? Entonces ya estamos ya terminando. Bueno, perdón, un poco cerrando, todas estas condiciones corresponden a una nueva pedagogía que tiene una nueva manera de pensar. Esto es viejo. O sea, esto que estoy diciendo no es de ayer. Esto que estoy diciendo es de los años 70. Ya los pedagogos en los años
En los años 40, ya Vygotsky, que murió en 1934, ya planteaba estas cosas. Montessori, que es del siglo antepasado, ya planteaba estas cosas. Piaget, principio del siglo XX, planteaba estas cosas. Esto es viejo y todavía no lo logramos. Imagínate tú en la virtualidad. ¿Está bien? Bueno, esto es obviamente un modelo que ya no está centrado en los contenidos, sino que está centrado en el proceso. Lo que importa es el proceso. Una pedagogía comunicativa, la pedagogía del diálogo, el mecanismo ya no es memorización, sino es acción, reflexión y acción, ya hablaremos de eso. Hay una comunicación más dialógica, educativa, horizontal, donde profesores y estudiantes son ambos emisores y receptores, lo que yo intento hacer con ustedes, lo he logrado un poquito, no lo suficiente, ya esperemos que lo logre. O sea, ¿cuál es el objetivo? Que el alumno piense, que construya de verdad el conocimiento, que aprenda a aprender con unas dinámicas participativas facilitadoras. ¿Sabes? Y para lograr eso, lo primero que hay que hacer es adquirir competencias. El profesor tiene que adquirir determinadas competencias que le permitan guiar el proceso hacia esos caminos. Esas competencias yo pensaba hablar hoy, tranquilos que no estoy loco, no voy a hablar hoy, lo vamos a dejar para el miércoles. Estoy pasando esto rápido como un loco porque quiero mostrarles una tarea, ya les voy a dar una tarea. Sorry, sorry. Ajá, esta es la tarea. Ah. O sea, yo quiero que hagan una búsqueda bibliográfica. ¿Ya cómo les mando esto? Fran, ¿estás por ahí? Sí, estoy. Ya. Hermano, el grupo de WhatsApp, mira, lo puedes armar. Depende, sí, y depende como usted lo quiera. Si quiere que lo suban a la plataforma, lo ponemos en plataforma para que lo Sí, suban, como usted diga. pero como esto es para miércoles, no sé, ¿estará eso listo para la plataforma? No, ya Yo para mandárselo, la ya plataforma está lista. Ya la ya. plataforma. Bueno, pero mira, si podemos hacer el grupito, se lo paso por el grupito y después la plataforma la organizamos además. Ah, Pero para por lo mandar menos esto por la plataforma. yo pienso poner todas las clases en la plataforma, en Sí, PDF. discúlpame, profe. Te decía para compartir esta Esta, orientación de la tarea por... no, esta presentación entera yo la paso a PDF y se las puedo compartir ya para que la tengan incluso y que vean lo de la tarea. Sí, inclusive ya yo le hice, aquí mismo le hice una captura solo a a esta actividad y después se le puede mandar para que, de todas maneras, ahora cuando nosotros hablemos, nos organizamos y mañana yo les escribo temprano. Y Sí, usted va porque a estar ahora me di cuenta, Fran, que no es lunes y jueves, es lunes y miércoles. lunes y miércoles, sí. Sí, ya. O sea que van a tener un día por en medio, los pobres niños estos que tengo aquí, un día y pico. Algunos como Jenny, que no trabaja ni hace nada, pues lo hace cómodo, pero otros sí trabajan. Es una broma, Jenny. Bueno, lo que quiero es que busquen información en internet, ¿no? Hay mucha información sobre esto, sobre tres elementos: leyes de la didáctica, principios didácticos y componentes o categorías didácticas. Y que hagan una pequeña presentación. Si quieren lo pueden hacer en equipo. O sea, yo lo que quiero es debatir. Yo no los voy a poner uno por uno a hacerme la presentación. Yo lo que quiero es un poquito debatir sobre las leyes, debatir sobre los principios, debatir sobre los componentes o categorías de la didáctica, pero yo voy a empezar hablando de lo que se me quedó hoy, que son las competencias del profesor universitario. O sea, voy a hablar de competencias, damos un espacio. Entonces, para que ustedes, para comentar sobre esto, y después vamos a ver si, ya después no sé ni lo que voy a hacer, porque se me ha trocado todo, pero igual estoy muy contento porque ha habido una buena participación, aunque no de todos. Ya yo necesito, además de oír a Jenny, además de oír a Soledad, y además de oír a Johnny y también a Lidia, por ejemplo, que también participó. Quiero también tener otras voces, ¿eh? Y eso, pues nada, el miércoles vamos a tener oportunidad de hacer eso con esta búsqueda que quiero, insisto, sobre leyes de la didáctica, principios didácticos y componentes o categorías didácticas, y preparen una cosa chiquitica y simplemente
O sea, yo no quiero un listado, yo quiero una fundamentación. O sea, ustedes me pueden poner el listado en la presentación, que la presentación es para favorecer la exposición de ustedes. Pero a mí el nombre, el título de la ley de la didáctica no es lo que me interesa. Me interesa qué significado tiene para ustedes esa ley y por qué es importante esa ley y tal vez cómo se aplica esa ley en su institución, si se aplica o no se aplica, o si tal principio se aplica o no se aplica, o si se aplica desde el discurso, pero en la práctica no tanto. O sea, un poco reflexionar donde haya una verdadera eh, eh, interiorización de lo que son las leyes y los principios de la didáctica. Los componentes se dicen muy rápido y de los componentes igual yo me voy a encargar de hablar muchísimo, que son, lo puedo adelantar. Los componentes son las categorías, objetivo, contenido, método, medio, forma, organización y evaluación. O sea, los componentes siguen ni me hablan. Ya yo hablaré de los componentes. Fundamentalmente leyes y principios didácticos. ¿Está bien?